programa de hoy, arzobispo mexicano pide atender a quienes buscan escapar del hambre y del coronavirus. Papa Francisco señala que valores del deporte permiten afrontar difícil reinicio ante pandemia. Además, tendremos una entrevista con un sacerdote en Cuba sobre la ayuda de Cáritas Cuba a los necesitados en medio de la pandemia. Hola amigos y bienvenidos a otra edición de EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Comenzamos el programa contándoles que el vicepresidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano pidió ayudar a las personas que están pasando una situación crítica por el hambre y el coronavirus. Veamos. Hace poco, el vicepresidente de la Conferencia Episcopal de México y arzobispo de Morelia, Monseñor Carlos Garfias Merlos, alentó a través de un comunicado a que la sociedad atienda a quienes buscan escapar del hambre, la miseria y de la pandemia de coronavirus. En este contexto, Monseñor Garfias dijo que los ciudadanos y autoridades, instituciones y asociaciones civiles deben poner su mirada en aquellos habitantes que se esfuerzan por escapar de la pobreza y de las enfermedades endémicas frente a la crisis por el COVID-19. En esa línea, el prelado manifestó que en la ciudad de Morelia y en todo el país se necesita velar por el bien de las personas, ya que es condición necesaria para asegurar la paz. Asimismo, precisó que es absolutamente necesario el firme propósito de respetar a los demás hombres y pueblos, así como su dignidad y el apasionado ejercicio de la fraternidad. En ese sentido, expresó que al ser una familia humana, no importan las diferencias políticas, religiosas, étnicas, económicas e ideológicas, pues afirmó que todos debemos ser custodios de nuestros hermanos, donde quiera que se encuentren. Finalmente, el arzobispo de Morelia destacó que debemos ser solidarios entre nosotros mismos, ya que ahí está la búsqueda de la justicia y la paz. Todos estamos llamados a hacer la diferencia que hace Jesús. Nuestra vocación es ser sal de la tierra, hacer la levadura que eleva la masa, siempre y cuando amemos al estilo de nuestro Señor Jesucristo, que seamos conocidos por ello concretamente en este momento de necesidad. Ahora amigos, vamos con nuestra corresponsal en España, Blanca Ruiz, que nos trae información sobre el documental La Pasión de Santa Juana de Arco, que pronto podrá verse gratis online. Adelante, Blanca. Hola Eddie, les saludo desde España, donde poco a poco comenzamos a afrontar la nueva normalidad tras la desescalada de las medidas de confinamiento con motivo de la terrible pandemia de coronavirus que se ha sufrido en todo el mundo. Y desde España les traigo la noticia de que hasta el próximo 30 de mayo podrán ver de manera totalmente gratuita y online el documental La Pasión de Santa Juana de Arco, producido por HM Televisión. Esta producción se realizó con ocasión del centenario de la canonización de la conocida como Doncella de Orleans, que tuvo lugar el 16 de mayo de 1929 y muestra la vida de esta santa, que es el personaje más documentado del medievo. El documental de la Pasión de Santa Juana de Arco puede encontrarse gratis en la web de la Fundación www.eukmamie.org hasta el próximo 30 de mayo. Además, les cuento que la Diócesis de Córdoba ha decidido impulsar el proyecto Mesor Eran, dedicado a dar a conocer la vida, la obra y la espiritualidad de San Juan de Ávila, un santo especialmente importante porque es patrón del clero secular español y también es doctor de la Iglesia. Las reliquias de este importante santo se conservan en la localidad de Montilla, en la ciudad de Córdoba, en el sur de España, y por eso, desde la diócesis aseguran que es un deber promover su figura. El principal soporte para la difusión de estos contenidos sobre la vida y la obra de San Juan de Ávila será la página web www.sanjuandeavila.net. En esta web, un grupo de sacerdotes y laicos con vinculación intelectual al santo y rigor científico ofrecerán artículos sobre algún tema avilista, ya sea sobre la historia, la teología o espiritualidad. Con esta preciosa historia les dejamos. Esto es todo desde España. Seguiremos informando. Gracias, Blanca. En otras noticias les contamos que la Santa Sede se ha comprometido a contribuir con el Fondo de Emergencias de la Organización Mundial de la Salud, que brinda equipo de protección médica en la pandemia del coronavirus. Veamos.
Hace unos días, en una asamblea virtual desarrollada en Ginebra, Suiza, la Santa Sede anunció que se ha comprometido a contribuir con el Fondo de Emergencia de la Organización Mundial de la Salud, que suministra los equipos de protección a los médicos que luchan contra el coronavirus. En la reunión, el observador permanente del Vaticano ante las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales en Ginebra, Monseñor Iván Jurkovic, destacó los esfuerzos que ha realizado la Iglesia para combatir esta enfermedad que ha cobrado la vida de más de 319.000 personas en todo el mundo. Asimismo, reiteró el llamado del Papa Francisco para que las posibles vacunas estén disponibles para todas las personas infectadas con el coronavirus, independientemente de su ubicación geográfica. Por otro lado, refiriéndose al mensaje pascual Urbi et Orbi del Papa, el prelado indicó que en todo el mundo, unos 5.000 hospitales de inspiración católica y más de 16.000 dispensarios coordinados por la Iglesia complementan y refuerzan los esfuerzos de los gobiernos para brindar atención médica. En ese sentido, Monseñor Jurkovic señaló que estos esfuerzos de apoyo aseguran que las personas más pobres y marginadas puedan cubrir sus necesidades básicas, como la medicina y especialmente la posibilidad de una atención médica adecuada. Por otro lado, en una audiencia privada con un grupo de corredores, el Santo Padre resaltó los valores del deporte que permitirán hacer frente al difícil reinicio ante la pandemia del coronavirus. Veamos. Hace poco, el Papa Francisco afirmó que los verdaderos valores del deporte, como la unidad y la solidaridad, permiten afrontar este tiempo de pandemia, especialmente ante el difícil reinicio de las actividades, tras la cuarentena impuesta en muchos lugares, para impedir el avance del COVID-19. Así lo indicó el Santo Padre en una audiencia privada el pasado miércoles 20 de mayo, en la que recibió a una pequeña delegación de corredores que iban a participar del evento organizado por Atlética Vaticana, titulado We Run Together, que se suspendió por la pandemia del coronavirus y que tenía también un fin solidario. Según dio a conocer la oficina de prensa de la Santa Sede, en el encuentro estuvieron presentes algunos miembros de Atlética Vaticana, del grupo deportivo Fiam Yale, de la Guardia de Finanza. Por otro lado, el Papa Francisco alentó a los deportistas a vivir siempre su pasión como una experiencia de unidad y solidaridad, con un espíritu que los anime a correr juntos la carrera de la vida, y en esa línea, resaltó que el deporte debe ser un puente que une mujeres y hombres de religiones y culturas distintas, promoviendo la inclusión, la amistad, la solidaridad, la educación, es decir, un puente de paz. Finalmente, el pontífice destacó la alegría de ofrecer la belleza del deporte, ya que esta es una actitud humana y creativa. En otros ámbitos, Ayuda a la Iglesia Necesitada lanzó un video en el que anima a rezar el rosario por el fin de la pandemia del coronavirus, particularmente en el marco de este mes de mayo dedicado a María Santísima. Veamos. Ahora les contamos que en Cuba el padre Alfredo San Juan, párroco de la parroquia San Julián de los Guines en Mayabeque, está llevando junto con Cáritas Cuba ayuda a las personas más necesitadas, particularmente afectadas por la crisis del coronavirus. Para contarnos todo sobre esta gran labor está con nosotros el mismo padre Alfredo San Juan. Gracias por estar con nosotros en EWTN Noticias. Dios les bendiga, gracias por este contacto. Saludos desde acá, desde Guines, Cuba. Padre, cuéntenos cuál es la realidad de las personas a las que usted ayuda con esta ayuda de Cáritas en Cuba. Bueno, normalmente en tiempos normales, pues acudimos siempre a personas vulnerables, ancianos, postrados, enfermos, personas que nos damos cuenta necesitan no solo un acompañamiento espiritual, sino también una ayuda material.
Estas son las personas que ahora mismo, con todo este asunto también de la pandemia, el coronavirus, pues se muestran vulnerables. Las hemos ido a visitar, hemos contactado y constatado su realidad y a partir de ahí pues nos hemos dado la tarea de asistirles, acompañarles en este momento. ¿Cómo ha sido la respuesta de las personas a las que ha podido llegar y qué significa esto para usted? Bueno, las personas normalmente acogen muy bien siempre la labor de la iglesia. Somos bien acogidos, digo somos porque no es solo que sea el cura, sino la labor de las religiosas, la labor de los mismos laicos, miembros de la comunidad comprometidos. Y siempre nos abren sus puertas, nos reciben, nos atienden con mucho cariño y aprovechan siempre el momento también para un tiempo que necesitan de conversar, de hablar, porque muchas de estas personas viven solas, les toca esta realidad de alguna familia que les ha abandonado, otras que no han tenido familia, y entonces pues llegar siempre resulta algo novedoso para ellos. Sí. Padre, ustedes que viven una situación difícil en Cuba, ¿qué consejo les daría a las personas que están atravesando una situación, en fin, de restricciones y limitaciones por el COVID-19? Bueno, creo que es tiempo de obediencia y responsabilidad a las familias del mundo, a las familias de Cuba, a las familias de las comunidades. Siempre digo esto, ¿no? Debemos de obedecer lo que las autoridades nos orientan. Nosotros tenemos una visión limitada de las cosas y las autoridades son las que tienen un poquito, pues, una visión más amplia de la realidad que puede estar sucediendo en torno a un país, a una ciudad, etc. Entonces, obedecer las medidas de higiene, de distanciamiento social y ser responsable en esto, porque en la medida en que somos responsables, pues estamos evitando no solo no contagiarnos nosotros, sino no contagiar y propagar esta pandemia, este virus. Muchas gracias, Padre Alfredo San Juan, por haber estado con nosotros hoy en EWTN Noticias. Gracias a ustedes por este espacio, por este tiempo, por dejarnos llegar a muchos a través de los medios. Y ahora se ha puesto muy de moda un aplauso para los médicos en las noches. No sé si por allí también lo hacen, pero bueno, pues a ustedes también un aplauso y una bendición por el trabajo que hacen de llevar cada día en medio de riesgos, de también poder contagiarse, pues la noticia. Gracias, que Dios les bendiga mucho. Gracias, Padre. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver. En Filipinas, fieles acuden en botes para participar de la Santa Misa en una iglesia inundada. Y en Colombia, religiosas lideran entrega de alimentos a familias de escasos recursos en medio de la emergencia sanitaria. Ya regresamos con más información en EWTN Noticias. Seguimos con más información y les contamos que un grupo de fieles en botes fue a vivir la misa en una iglesia inundada en Manila, las Filipinas. Veamos. Hace unos días se hizo viral un video en las redes sociales en el que se aprecia al padre Ramón García, presbítero de la diócesis de Malolos, en Filipinas, preparando los objetos litúrgicos para la celebración de la misa en una iglesia inundada por agua, mientras que se ve a los fieles acercándose alegremente al encuentro con Jesús Eucaristía, pero con la particularidad de que estaban encima de botes. Según medios locales, el grupo de feligreses pertenecientes al pueblo Sitio Pariahan, en la provincia de Bulacan, no dejó de asistir a esta misa realizada en la iglesia Santa Cruz, porque podría ser una de las últimas liturgias que se celebraría en dicho templo, debido a que en esa zona se construirá el nuevo aeropuerto internacional de Manila. Y es que Sitio Pariahan es una ciudad en la bahía de Manila, capital filipina, que lleva hundiéndose progresivamente desde los años 90 debido al crecimiento del nivel del mar, los tifones y la decisión del gobierno de permitir el bombeo de agua subterránea para abastecer a las familias que viven en la ciudad. Frente a este contexto,
Luego de la liturgia vivida, el padre Ramón García agradeció en sus redes sociales a todos los fieles que compartieron el video de la misa y recibió con felicidad los mensajes de apoyo y las oraciones que ofrecieron por esta comunidad filipina que vive su fe a pesar de las adversidades. Ahora amigos, vamos con nuestra corresponsal en Colombia, Lida Lozada, que nos habla de una labor de ayuda alimentaria a cargo de las Hermanas Auxiliadoras del Purgatorio. Adelante, Lida. Muchas gracias, Eddie. Un saludo muy especial para todos desde la capital colombiana. Quiero contarles que en medio de las complejas situaciones que vivimos por causa de la pandemia y de otras realidades como la del conflicto armado, también se presentan noticias de esperanza. Este es el caso de la importante labor que vienen liderando las Hermanas Auxiliadoras del Purgatorio en el sector de Altos de la Florida, ubicado en el municipio de Soacha, aledaño a Bogotá, en donde entregan diariamente alimentos a cientos de familias con escasos recursos económicos que por estos días, en medio del COVID-19 y el aislamiento, tienen mayores necesidades. Ellas son apenas 2 religiosas, pero la verdadera fuerza para esta obra misericordiosa la hacen de la mano de Dios y de los más de 50 laicos que las apoyan. Mantener la esperanza y mostrar la presencia permanente de Dios a través del acompañamiento constante a las comunidades de Altos de la Florida en Soacha, donde viven 2.500 familias y el 60% es personal desplazado y también venezolano. Y no cuentan con los servicios mínimos como es el agua, el alcantarillado. Lo más importante es nuestra presencia a través de laicos de la misma comunidad, que proporcionan escucha, servicio de apoyo en actividades escolares, artísticas y apoyo psicológico. Junto con la Fundación Pan de Vida, atendemos almuerzo para 300 niños y adultos mayores y apoyamos con la ayuda de muchas personas, de muchas ONGs y del Banco de Alimentos con mercados y refrigerios. Y en otras noticias, gracias a la cooperación que ofrecen fundaciones como Ayuda a la Iglesia que Sufre en Colombia para el sostenimiento de sacerdotes y religiosas, es posible que muchos de ellos en estos momentos de dificultad puedan continuar desarrollando su misión pastoral y multiplicando esta ayuda en medio de sus comunidades. Recordemos que, por ejemplo, por estos días los fieles no pueden visitar los templos, por tanto, la recolección de ofrendas que permitan llevar a cabo estas actividades se dificulta más. Esto fue lo que nos contó su directora a propósito de dicha obra. Estamos convencidos de que la mejor forma de ayudar a nuestras comunidades es llevándoles caridad concreta y una esperanza que se puede llevar por medio de los sacerdotes y de los religiosos y religiosas que viven en estos lugares apartados de Colombia. Estamos hablando de Puerto Inírida, de Mocoa, Mitú, Tumaco, Itzminatadó, etc. Lugares muy apartados en donde las necesidades son muy grandes. Convencidos de que la multiplicación, como Dios lo hizo con los panes, lo hacen estas comunidades religiosas. Llevándoles a ellos ayuda, ellos mismos van a hacer que sus comunidades surjan. Son más de 60 proyectos los que apoya esta Fundación Pontificia en el país, a través de los cuales puede llegar con ayudas a cerca de 36 localidades. Muy bien, esto es todo por ahora desde Colombia. Gracias por su permanente compañía. Informó para EWTN Noticias, Lida Lozada. Gracias, Lida. Ahora nos encontramos conectados vía Skype con Beatriz Afanador, oficial de comunicaciones de Catholic Relief Services, quien nos hablará de una iniciativa impulsada por esta organización. Lidera el camino contra el hambre en el marco de la pandemia del COVID-19. Beatriz, gracias por estar con nosotros en EWTN Noticias. Muchas gracias por la invitación. Beatriz, en la actual situación del COVID-19, muchos gobiernos están impulsando campañas para contener el contagio, pero ya se ve una crisis económica como consecuencia de esta paralización de la economía que llevará al aumento del hambre en el mundo. ¿Cómo lidera el camino contra el hambre puede ayudar a responder a este desafío?
Bueno, muchas gracias, Eddie. Efectivamente, estamos en este momento organizando y liderando la creación de un movimiento. Esta es la creación de un movimiento católico que invita a todas las personas de la comunidad católica y personas de buena voluntad a que se unan a nosotros para poder desarrollar actividades de incidencia y de recaudación de fondos por los más pobres y vulnerables que padecen el hambre. Este movimiento, que se llama, como bien dijiste, Lidera el Camino, consiste en la conformación de comunidades de solidaridad a nivel de diócesis, parroquias y colegios, donde los católicos pueden organizarse para poder abogar por los más vulnerables frente al Congreso, para que se apliquen o se aprueben proyectos de ley que propendan por ayudar a quienes padecen hambre. ¿Se tiene un cálculo de cuántas personas están siendo afectadas o serán afectadas por el hambre a consecuencia de la pandemia? Antes de la pandemia, 1 de cada 9 personas en el mundo padecía hambre. Ya de por sí esta era una cifra bastante escandalosa. Ahora, con todas las restricciones de movimiento y confinamiento que nos ha impuesto el coronavirus, desafortunadamente muchas personas han perdido sus empleos y sus medios de vida y van a ser empujadas a la pobreza. Esto va a generar un mayor número de personas que padezcan hambre y posiblemente, si no actuamos ahora, esta cifra puede llegar a duplicarse. Ante este panorama, ¿qué medidas pueden adoptar los gobiernos para responder a esta necesidad? ¿Es necesario esperar el fin de la pandemia para poder responder ya a la necesidad fruto justamente de esta situación de hambre? La solución indiscutiblemente es solidaridad y ayuda humanitaria internacional, no solamente durante esta pandemia, sino también posterior a la pandemia. ¿Por qué? Porque precisamente las consecuencias económicas y sociales de la pandemia van a empujar a muchas personas que ya eran vulnerables hacia niveles peores de hambre y pobreza. La solidaridad entre todos los países y la ayuda internacional para el desarrollo van a ser definitivamente de gran relevancia para poder lidiar y poder enfrentar en todos los lugares del mundo las consecuencias que el coronavirus está generando entre los más vulnerables. Finalmente, Beatriz, ¿cómo pueden contribuir las personas de a pie con esta campaña? Hay 3 formas muy sencillas de poder apoyar esta iniciativa en los Estados Unidos. La primera es unirse a este movimiento a nivel de parroquia, a nivel de diócesis, o pueden incluso hacerlo de manera individual ingresando a la página web www.crs.org/Lidera el Camino. Allí pueden inscribirse oficialmente a unirse a este movimiento para que puedan identificar una comunidad de solidaridad de la cual puedan hacer parte. En esta misma página web también pueden escribirle a sus congresistas en los Estados Unidos, abogando para que en el próximo paquete de ayudas para enfrentar la pandemia sean incluidos fondos para la ayuda humanitaria internacional que vayan a ser destinados a los más pobres y vulnerables en el mundo. Y en esta misma página web, crs.org/Lidera el Camino, también pueden hacer sus donaciones o sus aportes para que todos los proyectos que nosotros lideramos con la comunidad católica de los Estados Unidos puedan ser destinados a aliviar el hambre y la pobreza en el mundo, especialmente y particularmente en el marco de esta pandemia. Muchas gracias, Beatriz, por habernos acompañado en EWTN Noticias. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, Beatriz. Cambiamos el tono de la información, amigos, y les contamos que decenas de fieles rezaron el rosario y llenaron de flores la capilla de nuestra cadena televisiva EWTN en honor a María. Veamos. Hace poco, fieles de todo el mundo, seguidores de EWTN, ofrecieron el rezo del Santo Rosario y llenaron con miles de rosas la capilla en honor a la Madre de Dios que se encuentra en las instalaciones de la cadena católica, un gesto que bendijo a muchos floristas afectados por la pandemia del coronavirus en Estados Unidos. Todo comenzó el Día de la Madre, celebrado el pasado 10 de mayo,
cuando durante la misa en la capilla de Nuestra Señora de los Ángeles, ubicada en Irondale, Alabama, el padre Joseph Mary Wolf, capellán de EWTN, pidió a los fieles que por cada rezo del rosario se envíe una rosa para honrar a la Virgen. Sin embargo, lo que inició como una sencilla petición por amor a María se convirtió en una bendición económica y espiritual para los floristas del área de Birmingham, cuyos negocios estaban severamente paralizados debido al COVID-19. Gracias a este gesto, la imagen de Nuestra Señora de Fátima, que se ubica dentro de la capilla, ahora está rodeada con una gala de flores que se extienden por el suelo alrededor del altar y que desembocan en una sala contigua conocida como el Salón de San Miguel. Cabe resaltar que, de acuerdo al padre Wolf, por cada ramo que llega a la capilla se reza una oración de bendición y también por quienes los preparan y envían. Asimismo, estas flores han sido llamadas cariñosamente el Jardín de María. Y amigos, es todo por hoy. Gracias por haber estado con nosotros. No dejen de seguirnos como siempre en las redes sociales y en wtnnoticias.com. Hasta pronto.